¿qué tal amigas? Les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Hoy es jueves de puntadas y vamos a tejer una puntada facilita, muy sencilla y además es práctica y útil para tejer prendas de verano y también vestidos de playa. Así que no hablemos mucho y manos al tejido. Esta muestra la vamos a hacer con esta lana delgadita que es lana holandesa y mis agujas pequeñitas de número 4.5. Son las que me acompañan cuando quiero hacer muestra. Esta muestra la vamos a realizar con 22 puntos. Vamos a hacer el primer punto. Y listo. Paso, lazada y saco mi punto. Lazada, saco y monto mi punto. Lazada, paso, monto el punto. Así. Lazada, saco y monto el punto. Así. Hasta completar 22. Una vez tejidos los 22 puntos, vamos a hacer 3 vueltas de punto musgo, es decir, todo al derecho. Esta es la primera vuelta y el primer punto sí lo tejo. Así. Todo al derecho. Y una vez que termine esta vuelta, voy a tejer 2 vueltas más. Una vez que tengo 3 vueltas de punto musgo, vamos a empezar con el punto vainilla. El primer punto lo paso sin tejer y vamos. 1, 2 lazadas y tejo punto al derecho. 1, 2 lazadas y tejo punto al derecho. 1, 2 lazadas, punto al derecho. 1, 2 y tejo al derecho. 1, 2 y tejo al derecho. 1, 2 y así sigo toda mi vuelta. Ya termino mi vuelta y tal como inicié, aquí me toca doble lazada y el último punto lo tejo normalmente al derecho. Ahora vamos a voltear. Paso mi primer punto, suelto las lazadas que tejí y tejo punto al derecho. Suelto las lazadas y tejo punto derecho. Suelto las lazadas y tejo punto derecho. Suelto las lazadas, suelto y tejo el punto al derecho. Suelto
y miren, al estirar quedan puntos largos. Así tejo punto al derecho, suelto con cuidado que no se vaya el punto que debemos tejer al derecho. Así es súper facilito. Así suelto la última lazada y el último punto normalmente lo tejo al derecho. Y miren cómo queda. Ahora vamos a tejer como hicimos en un principio, 3 vueltas en punto musgo, todo al derecho. Miren, amigas, yo terminé de tejer las 3 vueltas al derecho y me adelanté a hacer el punto. Vamos a repetir otra vezcita para que les quede claro y ustedes ensayen en casa para una próxima prenda. Pasamos el primer punto, hacemos doble lazada y tejemos al derecho. Doble lazada, tejemos al derecho. Doble lazada y tejemos al derecho. Doble lazada, tejemos al derecho. Así. Doble lazada y tejemos al derecho. Doble lazada, tejemos al derecho. Así. Hasta que terminemos la vuelta. Ya terminé mi vuelta y ahora vamos a soltar las lazadas. Paso, suelto los puntos y tejo al derecho. Suelto las lazadas y tejo mi punto. Suelto las lazadas y tejo mi punto. Así. Suelto y tejo el punto que viene. Suelto las lazadas. Suelto. Suelto. Y vamos a ir jalando el tejido. Suelto. Suelto las lazadas y tejo el punto al derecho.
así, y vamos a jalar y miren cómo queda. Ahora vamos a tejer de nuevo 3 vueltas al derecho. Ya terminé las 3 vueltas y luego obviamente volveríamos a hacer el punto al derecho, 2 lazadas, punto al derecho, y así pueden seguir ustedes la cantidad de veces que sean necesarias dependiendo la prenda que vayan a tejer. Este punto, como les dije en un principio, es apropiado para prendas de verano. Especialmente pueden sacar un lindo vestido playero, así que ensayen el punto porque en una próxima oportunidad estaremos tejiendo un lindo vestido para baño, para la playa. También existe este punto con una variante a crochet y les estaré mostrando en una próxima ocasión. Ensayen, amigas, porque ya vieron que no es difícil. ¿Qué les pareció esta puntada, amigas? ¿Verdad que muy fácil? Vayan ustedes practicando en casa porque, Dios mediante, dentro de poco estaremos tejiendo un lindo vestido de playa. Déjenme sus comentarios. Si les gustó este video, denle dedito arriba y muchas gracias porque seguimos creciendo en nuestra comunidad. Coméntenme qué puntada quieren aprender, qué puntada se les hace difícil, sea crochet o a 2 agujas, para yo hacerla acá y tejer con ustedes. Y bueno, pues yo no les canso más y nos vemos, Dios mediante, en sábado de manualidades. Bye.